Yo diría que habría que añadirle una tercera crisis, ¿Qué es cuál? la ñiñimanía. ¡Ah! La La ñiñimanía. ñeñe manía. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Pues que el gobierno está asimilando un golpe muy fuerte en la credibilidad de su elección. Y ese golpe muy fuerte está cada vez cogiendo espacio. Ya hay actitudes muy radicales desde el uribismo hasta otras acciones políticas, Ujú. de decir, aquí pasó algo, aquí sí pasó algo, no Ujú. aquí pasó algo, sino aquí sí pasó algo, y empiezan a haber pruebas. Ujú. Merlano, Ñeñe, etcétera. Aquí quiere decir que eso que era el rum rum cotidiano en Colombia de que se compraban votos, sí. no es simplemente un rum rum. Eso existe, está allí, y eso le plantea gobernabilidad. El gobierno quiere cerrar alianzas con el Cambio Radical y alianzas con los liberales. Podría generar una buena gobernabilidad para hacer reformas. Pero la pregunta es, ¿y para qué quiere esa gobernabilidad? Porque no está pensando en las reformas que se necesitan. Está pensando en otras. No va, esa gobernabilidad con Cambio Radical y con los liberales no va para cambiar el estatuto tributario. A la inversa. El Cambio Radical fue el que propuso Sí. y fortaleció Las las exenciones. exenciones. Fue el que propuso y logró eliminar la renta presuntiva. Entonces, no es por ahí. Esas no son las reformas que se esperan. Esto implica, lo que decía Gabriel, algo que está pasando en la vida cotidiana, las marchas, las protestas, etcétera. Estas se van a agudizar. Entonces, aquí la pregunta es hasta dónde el gobierno va a tener gobernabilidad y el interés político de verdad de hacer esas reformas. Por ahora, ¿usted cree que va a poder hacer la reforma, por ejemplo, laboral, pensional? Además que fue una cosa que él prometió en campaña, ¿no? Pensional. Sí, pero nadie sabe exactamente cuál. Porque es que la reforma pensional son muchas cosas. Yo puedo hacer reforma pensional pensando en cambiar edad y semanas de cotización. Pero también puedo plantear reforma pensional si yo meto al régimen exceptuado en la reforma. El gobierno no va a meter al régimen exceptuado. El tema de gobernabilidad trasciende el tema partidista. El tema de gobernabilidad tiene que ver con la opinión. Sí. Yo coincido con Luis Fernando que para llegar a unas reformas que sean aceptables para la opinión, hay que empezar ya a hacer los consensos. Si después los partidos se pegan o no, o participan o no, es un tema de gestión política. Pero me parece que reformas a espaldas de la opinión, a espaldas de la gente, pues va a ser imposible. Es mucho más fácil empezar a crear y a ilustrar a la gente y a debatir con la gente qué es lo que realmente se necesita en esas reformas. Es el único camino. Colombia no tiene otro. Pero es cierto, pero usted cree, Gabriel, que en esta situación tan complicada, tan vulnerable, de la economía tan difícil y además gobernabilidad difícil del presidente Duque, él va a tener el liderazgo para hacer ese tipo de encuentros, porque al fin y al cabo esos son los diálogos que tiene que hacer un gobierno. Si uno juzga por la conversación nacional, pues queda un poco deprimido cuando piensa en la factibilidad de eso. Pero lo que pasa es que, volviendo al tema de que las crisis traen oportunidades, pues hay una oportunidad de convocar al país. Perdón, es que estamos ante una amenaza de unas magnitudes gigantescas, tanto para el bienestar colectivo como para el bienestar económico. Es que no estamos hablando de cosas triviales, es que es el problema que tiene Colombia en este momento, nadie le está diciendo la verdad. Esto que está pasando no es trivial, y como no es trivial, es un elemento que, manejado con un liderazgo adecuado, debería convocar a todo el país a una reflexión que lleve realmente a enfrentar unas amenazas que son a la misma integridad nacional, porque son de ese calibre. ¿Y usted qué le diría al presidente? No, el presidente nunca me diría a mí. ¿Por qué? No, a ver, explíqueme eso, ¿por qué nunca le diría? No, digamos, cuando creen que uno está en la oposición, generalmente tiene un oído sordo.